Los pueblos que olvidan la historia de sus antepasados decaen miserablemente, porque pierden con la gratitud la memoria, y con la memoria la ciencia. Viejos pueblos de Europa. Las más antiguas civilizaciones europeas en una serie de Radio Nederland. Raza de hombres hábiles y bien dotados para los oficios de la guerra y de la paz. Ellos inventaron las letras y otras obras de la literatura y de las artes, como recorrer los mares con naves, combatir sus escuadras y gobernar a los pueblos, así como el despotismo y la guerra. Palabras de Pomponio Mela. Fue alrededor del año 5000 o 4000 a.C., cuando los fenicios, un grupo de hombres de origen cananeo, procedente del Golfo Pérsico o Arabia, se establecieron en las costas septentrionales sirio-libanesas. El término fenicio procede del griego fénix, que significa púrpura. Los de la púrpura les llamaban por ser los inventores de ese tinte que extraían del molusco murex, abundante en las costas fenicias. La arqueóloga e historiadora Olga Álvarez. Los fenicios, los grandes comerciantes del Mediterráneo. Bueno, para referirnos a los fenicios, de nuevo echamos mano al mundo griego y una palabra suya que es foenike, que se encuentra por primera vez en Homero y que significa púrpura. El mundo fenicio era, o las gentes fenicias, o los comerciantes fenicios, eran auténticos expertos en el comercio de la púrpura. Por eso se ha querido utilizar este término para identificar a los fenicios, porque fenicios como tal no existen. No hay un pueblo fenicio, no hay un país que se llame Fenicia. Para identificarlos un poco, hablamos de fenicios. Los antecedentes de las gentes fenicias lo tenemos que encontrar en más o menos alrededor del 5000-4000 antes de nuestra era, en hombres de origen cananeo, de origen de raza semita y lengua semítica, que se establecieron en las costas del Golfo Pérsico y Arabia. Esos, digamos, que son los precedentes de lo que luego será la gran explosión fenicia que todo el mundo más o menos conoce. El territorio es, pues ya hemos dicho, la franja costera, lo que ahora es la costa sirio-palestina, es su base de operaciones, por decirlo de alguna manera, donde se sitúan las grandes ciudades fenicias, como es Tiro, como es Biblos, como es Sidón. Y nunca, como ya hemos comentado, nunca se reconocieron con ese nombre. No tienen una entidad política, no tienen una conciencia de nación. Nunca existió un país llamado Fenicia. Son gentes que son pueblos que están ahí, que tienen una habilidad muy buena y que es el comercio. Entonces lo que se dedican es a explorar el mundo mediterráneo para comerciar, para ver qué hay fuera de esa pequeña franja en la que ellos viven, para enriquecerse y para enriquecer indirectamente también a los demás. Un elemento muy, muy característico del mundo fenicio, de las gentes fenicias, bueno, son expertos marineros, evidentemente, si no hubiesen podido llegar a tan lejos como son las costas peninsulares, las costas de la península ibérica. El sistema de navegación que tenían era el sistema que se llama de cabotaje, es decir, ellos jamás pierden de vista la costa, jamás. Pueden recorrer perfectamente toda Europa, todo el mundo mediterráneo europeo sin perder la costa. Conocen muy bien las corrientes marinas, las que aprovechan, los vientos los aprovechan también. Son conocidos en todo el mundo, los griegos, los romanos, los egipcios. Los egipcios en época baja, en época creo que tolemaica, ¿no? Tabeno II le mandó la circunnavegación de toda África y la hicieron. Pero bueno, me he adelantado un poquito, estábamos en el 4000, 4000 antes de Cristo y no podemos hablar de pueblo fenicio como tal, o sea, diferenciándolo del mundo cananeo hasta más o menos el 1200 antes de Cristo. Después alcanzaron su cenit cuando se empezaron a expandir su influencia por medio del comercio, que era lo que mejor sabían hacer.
llegaron pues a las gentes griegas, a las gentes romanas, al mundo ibérico y al mundo egipcio. Tenemos que hablar en el mundo fenicio de hegemonía de las diferentes ciudades. Hay unas ciudades que en una época destacan sobre las demás, luego esas caen, nacen otras, y la hegemonía sí se ha podido establecer muy bien arqueológicamente, históricamente. Hay una hegemonía al principio con la ciudad de Biblos, que dura hasta el siglo XVIII a.C. y que bueno, los datos son muy escasos, pero nos hacen ver que en esa época la capital, cogiendo el término capital con pinzas, era Biblos. En este siglo XVIII a.C. tenemos referencias a esta zona en las fuentes egipcias a través de uno de los mitos más importantes del mundo egipcio, como es el mito de Osiris y de Isis. Resumiendo mucho, Osiris e Isis son matrimonio, son además hermanos, tienen un hermano más que se llama Set. Set tenía bastante envidia a Osiris, entonces en un arrebato de rabia empieza a maquinar un plan para deshacerse de Osiris. ¿Cuál es el plan? En un banquete él construye un sarcófago con las medidas exactas de Osiris. Entonces hace un banquete en honor a su hermano, va toda la gente, y entonces en un momento determinado del banquete Set hace el juego de quien quepa perfectamente en este sarcófago es para él. Entonces todos los invitados se meten, unos más grandes, otros más pequeños, no cabe, si cabe, más o menos como el zapato de la Cenicienta, y llega el turno de Osiris, le cabe perfectamente como anillo al dedo, lo cierra rápidamente y lo tira al Nilo. Entonces despedaza el cuerpo y se esparce. Entonces Isis, como es la gran maga del mundo egipcio, de los dioses egipcios, tiene la posibilidad de volverle a la vida. Entonces Set, para que no ocurra eso, coge el cuerpo muerto ya de Osiris, lo despedaza y lo esparce. Isis comienza una procesión por todo Egipto para ir recuperando poco a poco los trocitos, irlos uniendo y volverle a la vida. Y en ese caminar, en esa misión, llega hasta esta zona, hasta la zona de la costa sirio-palestina, donde en ese momento la hegemonía la tiene la ciudad de Biblos. Fenicia, país, no existió pues. Solo un grupo de ciudades independientes, más interesadas en el comercio que en erigir un imperio. Las 5 ciudades más importantes de la zona que podríamos llamar Fenicia Oriental eran Arados, Biblos, Birutos, el actual Birut, Tiro y Sidón. Todas estas ciudades existen, están habitadas hoy día. Y entre los cascotes enterrados en los alrededores de las ciudades modernas, los arqueólogos, hace poco más de 100 años, empezaron el lento redescubrimiento del pasado fenicio. La historia política de Fenicia se compendia en la hegemonía que sucesivamente ejercieron las ciudades de Biblos, Sidón y Tiro, las 3 ciudades más importantes. Cada una de estas ciudades formaba un minúsculo estado independiente, con sus leyes, su propio gobierno, sus reyes hereditarios, cuyo poder estaba templado por las familias aristocráticas y por la clase sacerdotal. Hay que destacar especialmente la hegemonía de Biblos, que duró hasta el siglo XVII a.C. Las excavaciones han puesto de manifiesto la importancia de esta ciudad por las relaciones que mantuvo con los faraones egipcios. La arqueóloga Isabel Prieto. Biblos es muy importante porque Egipto, por ejemplo, no tiene madera, o prácticamente la madera que tiene es inutilizable a la hora de hacer sarcófagos y en la construcción. Muchos sarcófagos egipcios se hacían de cedro, de la madera, pues una madera fuerte, olorosa, y que además ellos lo utilizaban para sus rituales. Entonces hay un momento en que se interrumpen las relaciones con el Líbano y con la zona de Biblos, y entonces los propios egipcios, hay un cuento egipcio en el que el personaje va hacia el Líbano a pedirle al rey de Biblos que por favor les dé cedro, porque no tienen cedro. Y entonces hay una súplica de este personaje, le va diciendo: danos cedro, porque si no, ¿cómo vamos a poder enterrar a nuestros muertos? Eso significa lo importante que en ese momento
es el comercio de esta zona, porque ya no solamente es cedro, sino estos señores eran los intermediarios por una cosa mucho más importante casi que el cedro, que es el estaño y el cobre para hacer bronce y hacer armas, y el lapislázuli. El problema del mundo fenicio es que hasta la crisis del bronce final, que es espantosa y que derrumba todas las sociedades que digamos importantes de la antigüedad, se hablaba de cananeos. Los cananeos son los grandes navegantes, pero heredan sus cartas de navegación de los pueblos mediterráneos, como pueden haber sido los minoicos y los cicládicos, porque ahí siempre es como una sucesión de pueblos, ¿no? Primero están las islas Cícladas, que empiezan a navegar, después están los minoicos, entre medias están los cananeos, después vienen los micénicos, y cuando ya todo se hunde, aparecen los fenicios. Entonces, el mundo que más se relaciona con el Egipto faraónico, con lo que nosotros entendemos como Egipto, que es la dinastía 18 y 19, digamos la dinastía de los Amenofis III, el Tutankamón, Ramsés, todos los reyes que nosotros consideramos importantes en Egipto. Entonces, el comercio viene de las ciudades en torno a la costa sirio-palestina, que es lo que se llamarán los cananeos. De hecho, hay grandes barcos y barcos hundidos en los cuales se aprecia el comercio que había. Y el comercio es madera, son objetos suntuarios y sobre todo cobre y estaño, que se necesita para algo tan importante como la seguridad nacional de estos estados, que es las armas de bronce. Entonces, hasta que empieza la crisis del 1200, esta zona que tiene como punto hegemónico la ciudad de Biblos y también otra ciudad muy importante que es Ugarit, que también están en el ámbito del mundo cananeo, hasta tan punto que Ugarit está sirviendo con su fuerza naval al mantenimiento de un imperio tan importante como es el hitita. El imperio hitita, que necesita una fuerza naval que les ayude, porque aparte de los señores de la costa sirio-palestina, todo el mar Mediterráneo está plagado de piratas. Y luego también hay que tener otra cosa muy en cuenta, que ahora pensamos que es lo que más se acerca de la realidad. Los barcos y las tripulaciones de estos pueblos no son tripulaciones nacionales, no. En un barco de Ugarit o en un barco de Biblos no va solamente gente de Ugarit y de Biblos, va gente de todo el Mediterráneo. Voy al puerto de Nosos, en Creta, y cojo marineros cretenses. Voy a Chipre y cojo marineros chipriotas. Voy a Troya y cojo... Entonces las tripulaciones son mixtas y eso va creando un conocimiento del mar que es muy importante, porque nunca van a ser barcos cerrados de una sola nacionalidad. Hasta ese momento, pues digamos que hasta la fecha mítica del 1200 a.C., tenemos a estos señores navegando por todo el Mediterráneo. Después de esos, ¿qué pasa? Pues en el 1200 cae el mundo micénico, que entre comillas eran los señores del mar en esa época, los que definen, como si dijéramos, la característica principal de un señor micénico era el gran pirata que vivía del pillaje y que no importaba nada. Ulises es el prototipo, llega a un sitio, arrasa la ciudad, toma todo lo que quiera y nadie se plantea ningún problema moral porque este señor piratee. Simplemente es un ejemplo de clase. Entonces, estos señores están dominando prácticamente todo el Mediterráneo. Pero al desaparecer su cultura, hay alguien que toma el relevo. ¿Quién toma el relevo? Pues 4 o 5 ciudades que en toda esta crisis salen a flote. Una es Mileto, y luego ya están todas las grandes ciudades de la zona sirio-palestina. Biblos, Tiro, Beirut, lo que es actual Beirut, y Sidón. Y todas estas ciudades van a heredar las cartas de navegación, porque intuimos que los micénicos pueden desaparecer, pero no todos los navegantes micénicos desaparecen, entran a formar parte de estas tripulaciones y las cartas marinas o los conocimientos de los puertos los conocen estas nuevas ciudades. O sea, hay un intercambio, porque no olvidemos que en el mundo antiguo es muy importante, dado que la navegación es de cabotaje, que no quiero perder de vista la costa, es muy importante conocer los puertos y dónde me refugio, porque el Mediterráneo es un mar que parece muy tranquilo, pero es prácticamente solamente navegable en los meses de julio y agosto. En los otros meses hay vientos, está el Bóreas y están una serie de vientos que impiden la navegación si tú no tienes un sitio donde resguardarte.
Este conocimiento es muy importante y este conocimiento es lo que le dan los fenicios tanto de cananeos como de micénicos y es la base que hace que ellos puedan organizar su comercio. Entonces, una vez terminada la hegemonía de Biblos, que viene a estar hasta el siglo XVIII y va bandeándose, pues combinándose con Ugarit y otras ciudades de la costa sirio-palestina, aparece la eclosión del mundo fenicio, que es la consecuencia de una crisis. Entonces, pues hasta que vuelven otra vez a establecerse las rutas comerciales, pues los primeros que empiezan a establecerlas son estos fenicios. Empiezan a navegar y como ya conocen las rutas antiguas, van buscando esencialmente metales y además estos señores que no han sufrido la crisis siguen recordando el alfabeto, saben escribir y entonces son los que van, digamos, propagando por todo el Mediterráneo un sistema de escritura y un sistema de letras que es lo que hace que todos los pueblos que están alrededor puedan escribir en sus idiomas. Hay quien dice que eso es un comentario que por ejemplo los griegos aprendieron a escribir o se cambió el alfabeto del fenicio al griego, se transformó porque un griego y un fenicio se encontraron en una taberna del mar y dijeron, pues tenemos que llegar a un acuerdo, porque si yo te vendo peras y tú me vendes manzanas y no sabemos cómo escribir las cuentas, y entonces de ahí nace el alfabeto griego. Vamos, es un chascarrillo, pero sí tiene algo de realidad. Posiblemente sí hubo una adaptación de un alfabeto como el semítico, que es el fenicio, a la lengua griega, que tiene vocales, porque el fenicio, al ser semítico, no tiene vocales. Entonces, para que los indoeuropeos puedan escribir, que si escriben con vocales, pues se tuvo que adaptar el alfabeto. Y luego, pues estos señores, aparte de dedicarse a navegar por todo el Mediterráneo, a intercambiar, estos señores fundaron asentamientos, fundaron colonias comerciales en las cuales ellos establecían una colonia de mercaderes que siempre estaba muy relacionado con la metrópoli. Pues si en este momento la hegemonía era de Sidón o era la hegemonía de Tiro, las familias que estaban en Gadir o en Cartago tenían relación con las familias que estaban en Sidón y en Tiro, porque era, digamos, el hijo secundón de esta familia y ahí se establecían. La hegemonía pasó de Biblos a Sidón y luego más tarde a Tiro. Las ciudades formaron una confederación y aceptaron la soberanía de Tiro, dando inicio así a lo que se llamó la fundación de una nación fenicia bajo un régimen monárquico. Las ciudades fenicias son esencialmente comerciales. Los asentamientos son la estructura social. Hay reyes, pero vamos, no nos gusta hablar de reyes porque siempre están muy matizados por consejos consejos municipales que están apoyando al rey y están gobernando con él. La figura más mítica del mundo de los reyes fenicios es Irán de Tiro. A día de hoy nada demuestra que Irán de Tiro haya vivido y haya existido. Simplemente pensamos que existió porque se ha encontrado un sarcófago que hace referencia a este rey, y sabemos que por las fuentes Irán de Tiro dio obreros, arquitectos y cedro para construir el templo de Salomón en Jerusalén. Esas son las únicas referencias históricas, pero aunque el personaje histórico no haya existido, te está hablando de una especialización de artesanos, también siguiendo el comercio con el cedro. De hecho, ya no hay cedros en el Líbano, porque ya se dedicaron a esquilmarlos en la antigüedad. Y te está hablando también de unos constructores muy especializados, unos técnicos, está hablando de arquitectos, que están exportando ya no solamente materiales, sino tecnología. El mundo fenicio desaparece por la aparición de otro mundo, que es el mundo asirio. Los asirios, después de muchas caídas y de muchos reinos, reino antiguo, reino medio, de no sé qué, pues tienen una explosión de poder
después de la famosa caída del 1200, entonces hasta el 800-900 nace lo que nosotros ahora ya entendremos como asirios, los reyes como Asurbanipal, los grandes palacios. Entonces esa gente se empieza a expandir y choca. Entonces se encuentra con ciudades que ya habían sido núcleos de grandes imperios, como habían sido el mundo hitita, o había sido el mundo arameo, o el mundo amorreo y el mundo fenicio, y la destruyen. Entonces alrededor del año 600 y pico, Tiro desaparece, pero desaparece porque la destruyen los asirios. Pero Tiro ha sido muy cuca y ha formado un emporio comercial en el norte de África, y aparece Cartago, que es la sucesora natural del mundo fenicio, que sigue manteniendo el mismo sistema de navegación, el mismo sistema de gobierno, matizado y muy helenizado, porque eso sí, el mundo cartaginés está muy influenciado por el mundo griego, pero sí se configura como la gran potencia del Mediterráneo hasta que aparece Roma. Los fenicios crearon por todo el Mediterráneo occidental establecimientos de diferente tipo, como factorías o casas de comercio, a los que los habitantes del país acudían a cambiar los productos de su región por los objetos fabricados que les llevaban los fenicios. De igual manera establecieron verdaderas colonias en islas como Chipre, Creta, etc. Pero sin duda alguna fue la península ibérica su mayor centro de colonización en el Mediterráneo occidental, ya que fundaron Málaga, Ibiza y muchas otras ciudades que perduran hoy en día. Gadir, la actual Cádiz, fue centro de las colonias fenicias en España. Isabel Prieto. El Mediterráneo le debe muchísimo a los fenicios, pese a que lo podemos comparar como los japoneses actuales, porque lo hacían todo más pequeño, más barato, y además lo distribuían por todo el mundo. Entonces puedes ver un magnífico cartucho egipcio hecho por los fenicios, pero que no tiene relación, o sea, tiene 4 magníficos que no tienen ningún sentido. Pues por ejemplo, como el tesoro de la Liseda tiene una magnífica jarra que creo que es de cristal de roca, con un cartucho egipcio con jeroglíficos egipcios que no tiene sentido. O puedes ver un magnífico marfil representando una esfinge mesopotámica, pero hecho por fenicios. Por ejemplo, los famosos marfiles de Nimrut y de Nínive están hechos por fenicios y son comercializados por fenicios, porque allí no hay marfil. El marfil lo están trayendo ellos y los artesanos que lo están haciendo son ellos. O una cosa tan conocida ahora para nosotros como es la gallina. Si no hubiera habido fenicios, no hubiera habido gallinas en todo el Mediterráneo, porque las introducciones de la gallina y de los huevos fueron los fenicios. Ni garbanzos, ni olivos, ni vino. O sea, no solamente estaban comerciando con minerales, bueno, y aprovechándose de los pueblos indígenas, porque los fenicios eran de los de cambio oro por cuentas, de vidrio. Porque realmente lo que los fenicios están trayendo a las élites gobernantes indígenas, tanto de la península ibérica como del norte de África, son la porquería que no quiere el mundo civilizado de Oriente, y que se están llevando a ellos a cambio oro y plata. Y bueno, en algunos momentos bronce, pero ya cada vez menos, porque ya estamos acercándonos paulatinamente al mundo del hierro. Entonces, muchas veces son muy denostados los fenicios, porque había también muchos chascarrillos, pues, que nos han ido llegando de leer entre líneas, pues tipo de no te acerques a un barco fenicio, porque ellos llegaban a la costa, comerciaban con los indígenas, pero adiós, el que se metía en el barco podía terminar de esclavo, sabido dónde, porque también eran piratas. Entonces siempre su comercio era no muy legal, digamos que tenían una caja B que iban utilizando de lo que hacían con los demás pueblos. Entonces a la larga estos señores se establecen en todo el Mediterráneo, y hace unos cuantos años pensábamos que habían llegado hasta Cádiz y de ahí no habían pasado, por toda la leyenda de las columnas de Hércules, porque el mar Atlántico era muy peligroso. Pues a día de hoy sabemos perfectamente que hay asentamientos en el norte de África, incluso hay asentamientos en el norte de Portugal, asentamientos fenicios y lo que podían ser colonias comerciales fenicias. O sea que la extensión era muy amplia, y también empezamos a prever que no solo utilizaban navegación de cabotaje,
que en un momento dado aprendieron a utilizar la navegación nocturna y la orientación por medio de las estrellas. Y eso es una leyenda muy bonita que nace del mundo de la leyenda de Jasón y los argonautas. Cuando los Jasón y los argonautas deciden ir a la Cólquida a buscar el Beñocino de oro, Atenea les da un barco, y el barco que les da le dice, en la popa lleva una figura de la diosa que ve por la noche. Entonces lo que te está diciendo esa metáfora es que ellos ya están aprendiendo a navegar nocturnamente, con lo cual ya se pueden permitir el lujo de no hacer navegación de cabotaje. Aunque la leyenda es griega, posiblemente por el tiempo en que se fragua, posiblemente la navegación, ese descubrimiento sea un descubrimiento fenicio. Los fenicios, los grandes constructores navales y navegantes del Mediterráneo, los grandes comerciantes, los inventores de la púrpura, los difusores del alfabeto y la escritura. Pero sobre todo, los fenicios tuvieron la gran tarea histórica de unir las culturas de los pueblos europeos y orientales. Los fenicios han ocupado durante mucho tiempo un singular espacio en la historia. Los fenicios, quinto capítulo de la serie Viejos pueblos de Europa. Han colaborado las historiadoras y arqueólogas Álvarez e Isabel Prieto. Realización de Maite Alcaine para Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda.